Muy bien, vamos a dialogar ahora con el ingeniero Juan Ború, quien gentilmente vuelve a atendernos. Hace 5 meses más o menos hablamos con él. Él es el subgerente del Sistema de Información y Alerta Meteorológico del Instituto Nacional del Agua. Buen día, Juan, ¿cómo le va? Darío Ríos lo saluda. ¿Qué tal, Darío? Un gusto. Bueno, un gusto nuevamente dialogar con usted. Y hace 5 meses teníamos un panorama complicado en el caudal del río Paraná y las noticias lamentablemente no mejoraron mucho. Usted es un especialista, está todo el día en el tema, queremos que nos cuente un poco cuál es la situación que hasta en un lado, por ahí el que más encaramos nosotros influye en la navegación, ¿no? Sí, sin duda, 5 meses atrás teníamos una situación bastante particular porque en enero veníamos completando la bajante, estábamos en la situación de bajante, pero se dio una lluvia en un lugar de respuesta rápida de la Cuenca del Plata. Supusimos que eso podía llegar a ser permanente o podíamos llegar a mejorar, pero esa lluvia fue fugaz, desapareció el evento, no volvió a llover y la cosa se fue complicando y actualmente estamos en un otoño que nos recuerda el otoño del año pasado, que fue grave. Estamos en una situación mala y con una perspectiva mala también, y obviamente una primera preocupación que tenemos, que la mencionó, es la de la navegación fluvial. La navegación fluvial, la navegación comercial fluvial, para nosotros es muy importante, pero para la Argentina especialmente en el arco de Santa Fe para abajo, de Santa Fe hasta San Pedro, ese arco portuario, que tiene fundamentalmente el Rosario, San Pedro, San Nicolás, que es de donde sale mayormente la mayor producción, especialmente de Rosario, la gran producción agrícola sale de granos por ahí, y la operatoria, la logística en general que se concentra en el otoño. Por eso es que estamos tan preocupados actualmente, estamos siguiendo con pronósticos permanentemente la evolución. ¿Y qué indicadores tenemos? ¿Qué puede pasar? Porque ahí también hemos visto que han liberado agua de la represa Yacyretá. Sí, el primer indicador es el que se obtiene en cada reunión mensual con el Servicio Meteorológico Nacional. Todos los meses se hace una reunión en el que se corre el horizonte de prospección climática. En este caso se hizo esta mañana la reunión y se corrió hasta el 31 de agosto, y la idea es que tenemos por lo menos hasta el 31 de agosto una perspectiva muy mala del clima. No nos favorece para nada, la sequía va a continuar, y cuando hablo de sequía hablo de toda la Cuenca del Plata y especialmente de la mitad norte de la Cuenca del Plata. Eso significa que la parte de Brasil, del río Paraná, incluida la Cuenca del Iguazú, va a continuar con lluvias muy escasas y con aportes de caudal al río Paraná en ese territorio muy escaso. Dada esta situación, a los 5 países de la Cuenca del Plata nos está pegando duro, pero muy especialmente en este caso a la República del Paraguay, que tiene necesidad de sacar su cosecha de granos. Esa cosecha de granos que el año pasado se sacó por el este paraguayo, a través de trenes de barcazas que pasaron por la esclusa de Yacyretá y prosperaron hasta el puerto de Rosario. Eso se resolvió con una logística entendida entre los tres países, entre Brasil, Paraguay y la Argentina, muy aceitada, muy bien lograda, con mucho éxito. En 3 oportunidades se llegó a hacer eso. Y obviamente este año, ante una situación parecida o peor en realidad, estamos con el mismo encuentro, el mismo acuerdo entre los tres países, pero con mayores limitaciones. ¿Qué significa eso? Que tenemos menos posibilidades de lograr buenas condiciones en la navegación fluvial en base a la persistencia de la sequía que hemos tenido y que hace que las reservas en los embalses en la alta cuenca del Paraná en Brasil sean menores. Hoy por hoy es un 33% menos que las que había el año pasado a esta altura. Y eso es muy grave, es muy difícil y nos limita tremendamente. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, en el hecho en las ciudades que limitan ahí con el Paraná, ¿pueden tener riesgo con el tema del agua que necesitan para el consumo humano? Sin ninguna duda, y te diría que en todas las reuniones del año pasado y en estas reuniones de ahora, la Argentina, así como Paraguay mostraba su preocupación por la salida de la cosecha, que es totalmente lógica y entendible, y así se entendió en las reuniones, y a Brasil le importaba mucho el cuidado de las reservas en los embalses por una cuestión de generación eléctrica. A la Argentina desde el primer minuto, diría, de que empezaba la bajante o la sequía,
La preocupación mayor fue que en las áreas urbanas no faltara el agua para consumo urbano, concretamente a la población, no dejar la población sin sin el consumo vital. Y entendiendo además que la condición de las tomas de agua en todas las ciudades ribereñas no es fácil, no hay dos tomas iguales, no hay dos condiciones iguales, algunas son fáciles de resolver, otras no tanto, cada una adopta un criterio distinto. Y desde el Estado Nacional, especialmente desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y desde el Instituto Nacional del Agua como herramienta técnica, se está tratando de hacer todo lo posible por asistir a las provincias de tal manera que esos problemas sean paliados en esta instancia y con el panorama tan malo que tenemos, ¿no? Hablabas recién bueno, los países que tienen que ver con la cuenca del Plata. ¿Cómo están trabajando? Porque esto tiene una importancia regional, les preocupa a Sí, todos. yo diría que a partir de entre el 2011 y el 2016 se desarrolló lo que se conoció como el programa Marco, un programa marco entre los 5 países que permitió abordar toda la amplia problemática de situaciones que hacen a la cuenca con un objetivo de coordinación entre los 5 países. Se logró, realmente se avanzó, ese programa marco fue realmente muy fructífero, muy bueno, permitió un sinnúmero de reuniones técnicas entre todos los técnicos de muy distintas disciplinas, y a partir de ahí se quedó asentada una manera, un lenguaje común, un entendimiento común, que hoy por hoy, al darse esta situación de bajante tan extrema, nos permite afrontarla de una manera mejor, sabiendo que del otro lado hay una persona que conocemos, que entiende nuestros problemas, nosotros entendemos los suyos, y eso se maneja excelentemente bien. El año pasado la experiencia de las 3 descargas especiales que se hicieron para favorecer la navegación fluvial fue muy exitosa, muy buena, demandó la logística de muchas organizaciones de parte de Brasil, de Paraguay. En la Argentina hubo, así al menos muy al vuelo lo digo, creo que fueron 7 instituciones nacionales que estuvieron dedicándose a la logística y al seguimiento de la descarga especial, y todo salió redondo, salió muy bien. Y este año estamos en pos de lo mismo, pero con condiciones mucho más complicadas porque el panorama realmente es malo, la tendencia climática es desfavorable, y esa tendencia climática que en principio en términos formales alcanza el 31 de agosto, yo personalmente me animo a decir que muy probablemente la gravedad prospere después del 31 de agosto, vaya más allá y que aborde gran parte de la primavera. Yo creo que no vamos en octubre de este año no vamos a estar en una condición normal ni remotamente, con lo cual preparémonos para que esta situación sea larga y tomemos todas las medidas para que el impacto sea menor. Juan, en esta tendencia de los cambios, de estas sequías que hay, ¿cuánto tiene que ver el cambio climático y la necesidad de políticas para proteger al medio ambiente? Mira, yo lo abordaría de 2 lados, de 2 puntos de vista la respuesta. El cambio climático es algo que uno aborda en los grandes plazos, en las grandes escalas temporales. Sin embargo, para los que alguna vez dudamos del asunto del cambio climático, tengo que ser totalmente franco, 20 años atrás yo tenía mis grandes dudas sobre el cambio climático. Sin embargo, ¿qué empezó a pasar para que nosotros, los que seguimos el monitoreo del día a día, nos diéramos cuenta de que realmente lo es el cambio climático? La variabilidad climática. La variabilidad climática, esa tan potenciada, es una manifestación de ese cambio climático. Es el que nos hace pensar que podemos pasar de un escenario muy húmedo a un escenario muy seco y al revés en poco tiempo. El año 2009, por ejemplo, fue un año muy llamativo en ese sentido, porque empezamos con una bajante del tipo de la que estamos teniendo ahora. Tuvimos un primer semestre de aguas muy bajas en el Paraná y un segundo semestre que terminamos en diciembre con niveles de inundación. El mismo año. Es el único año en la historia en que tuvimos en el mismo año una bajante grande y una crecida grande. Lo mismo en el año 2019, en el río Paraguay tuvimos en el primer semestre una de las crecidas más importantes del río Paraguay, y a continuación de eso, a partir de la tercera semana de junio, dejó de llover en la cuenca del Paraguay, no cayó una gota más, y tuvimos el descenso más persistente de la historia en la cuenca del Paraguay. Fueron 156 días permanentes de bajante,
que realmente no se dio, no se ha dado nunca en la historia. Bueno, eso de estar hablando permanentemente de que estamos en una situación que no se dio nunca o que se dio hace 50 años, es una manifestación muy evidente de la variabilidad climática que, como te digo, yo creo que hay que relacionarlo como el cambio climático. Yo creo que hay que aceptarlo así. Y el otro aspecto de tu pregunta que me parece importante, en lo antropogénico. ¿Qué significa lo antropogénico regional? Es evidente que los cambios de uso del suelo que ha habido en la Cuenca del Plata, que uno los podría en el mapa marcar aquí, aquí, aquí y más allá, hacen que la respuesta hidrológica ante los eventos extremos sean más marcada. Potencia los extremos. Cuando se da una situación de seca, enseguida se nota. Cuando se da una situación de húmeda, que empieza a llover y llueve por todos lados, bueno, se nota enseguida. Precisamente por eso, en este momento, estamos rogando que llueva en cierto lugar en el que se ha corrido la frontera agrícola, el suelo tiene una capacidad de respuesta más rápida y precisamente hoy vendría muy bien, por el lado de lo bueno, no por el lado de lo malo, que lloviera ahí para que tener una respuesta rápida y que el caudal en el Paraná, por lo menos momentáneamente, se levantara de lo malo que está hoy. Pero es cierto, los cambios de uso de suelo, que tienen que ver obviamente con lo antropogénico, que lo hace el hombre, no hay ninguna duda del ser humano, cambian la respuesta hidrológica de las cuencas, y si se diera hoy una situación como la de un marco climático como el de 50, 60 años atrás, la respuesta es otra. Es decir, la respuesta necesariamente es otra porque la respuesta hidrológica es otra, ¿Qué, qué- concretamente. qué- qué región sería esa la que necesita? Si uno se ubica en la Cuenca del Plata, hay una zona, una región en la que nosotros ponemos todas las pilas, estamos con la atención permanente. Piensen ustedes que nosotros hacemos monitoreo diario y subdiario, horario en realidad. Si uno se ubica en Puerto Iguazú o a la a mitad de camino entre Puerto Iguazú y Posadas, en la altura de Misiones o por el centro de Misiones, y traza un círculo de 200 kilómetros a la redonda, le va a quedar marcado en la Cuenca del Plata, en el mapa, una zona que tiene tres características fundamentales. En primer lugar, es la zona de la Cuenca del Plata en la que más llueve en el año. Si uno mira las isoyetas anuales, cuánto llueve en el año acumulado, habitualmente es donde llueve más. Por otro lado, si uno ve cómo esa lluvia se distribuye a lo largo del año, se va a dar cuenta de que esa zona no tiene estacionalidad. Por ejemplo, en el Cataratas no hay ningún mes del año en el que alguna vez no se haya dado el máximo anual o el mínimo anual. Es decir, no tenemos estacionalidad. Y la tercera característica es que tiene la respuesta rápida. Precisamente, y lo que les decía antes, los cambios de uso del suelo en gran medida, pero también las condiciones morfológicas naturales que tiene esa región, hacen que cuando llueva, cuando se dé un evento intenso o medianamente persistente en esa región, hidrológicamente la respuesta es rápida y los ríos, los afluentes al Paraná, el Iguazú y el Paraná mismo, reaccionan rápidamente y uno ve esa respuesta muy rápido y se genera una onda de crecida. Esa es la zona en la que uno está poniendo toda la atención concretamente, ¿no? A ver, sin escucharte, Juan, no sé si me escuchás. Sí, 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 perfecto. Ah, bueno. Te quería preguntar qué cosa por ahí eh, controvertida, ¿no? Que justo se habla tanto de la hidrovía, tomado tanta importancia política y justo ocurre esta bajante histórica, ¿no? Sí, es una coincidencia realmente. Asusta un poco porque si uno mira la historia, hay ciertas coincidencias que le dan por la cabeza, ¿no? La epidemia de fiebre amarilla coincidió también con una bajante importante del río Paraná. La Primera Guerra Mundial también coincidió con una bajante importante. La Segunda Guerra Mundial también con una bajante. Y esta pandemia coincidió prácticamente exactamente con la bajante de la Cuenca del Plata. O sea, algo hay ahí, no sé muy bien qué, estoy haciendo una broma, obviamente, ¿no? Pero llama la atención en lo que hace el impacto, cómo doblemente nos está cacheteando dos cosas totalmente distintas, pero que son ambas doblemente graves. Las dos son muy graves, que son la pandemia por un lado, con todo el drama que estamos viviendo, y la bajante que nos pega, económicamente nos pega muy duro, porque tengamos en cuenta que la navegación fluvial
la salida de los buques con los granos está teniendo hoy un calado de un 15% menor que el habitual. O sea, hay un 15% menos de capacidad de los buques de sacar nuestra cosecha. Cuando estamos necesitando desesperadamente sacar y vender para tener ingresos, ese 15% duele, es doloroso. Es uno de los tantos impactos que estamos teniendo, ¿no? ¿Y esto afecta al río Uruguay? El río Uruguay tiene la cuenca del Uruguay, que es Cuenca del Plata, obviamente. Es una cuenca que uno siempre la trata separadamente porque por una cuestión morfológica y de una muy buena hidrografía que tiene de su margen izquierda brasileña, tiene una respuesta muy rápida a los eventos en general. Funciona por eventos, funciona por semana. En general, si una semana hay un evento, un frente que cruza que barre la cuenca y llueve en varios lugares, uno tiene una respuesta rápida, tiene una mejora muy buena, pero así como mejora, pasa rápido y baja enseguida. Entonces, es muy oscilante, el río Uruguay es muy oscilante. Si uno ve cómo varió la serie cronológica del caudal entrante al embalse de Salto Grande, uno ve unas variaciones muy bruscas, muy fuertes, con unos picos muy marcados, unas bajadas muy marcadas, y eso es típico del río Uruguay, que lo obliga a un seguimiento de muy corto plazo. Estamos con el río Uruguay haciendo un seguimiento hoy, en el informe que hago hoy cortito para Protección Civil, tenemos un horizonte a lo sumo de 3 días y no podemos irnos mucho más allá, y además con reservas, digamos, con cuidado, porque el río Uruguay, basta que esa lluvia que uno pensó que le iba a caer a la cuenca del Piratinín, en vez del Piratinín le cae al Ibicuí, y uno tiene una mejora o en el Cuareim o en el Miriñay del lado argentino, depende de dónde llueva, que la ubicación de esos eventos meteorológicamente no cambia, digamos, meteorológicamente no hay una diferencia meteorológica que llueva aquí o que llueva un poquito más para acá. Sin embargo, hidrológicamente las diferencias son muy grandes y el río Uruguay lo siente a esas diferencias, lo que nos obliga a nosotros como hidrólogos a estar doblemente pendientes, no solamente de las lluvias, sino de cómo está el río antes de que empiece a llover. Juan, te agradecemos mucho. La verdad que es sos un gran conocedor del tema, nos has dado muchísimas precisiones. Gracias a vos, Darío, y a Gabriel por la oportunidad. La verdad para nosotros el tema de la comunicación es todo un desafío, porque digamos que vos sos comunicador, yo no soy comunicador, yo soy ingeniero, a mí no me formaron en la comunicación y soy aspirante a idóneo en la comunicación. No sé si llego todavía. Muy claro, y la verdad que muy ilustrados quedamos y ojalá que bueno, que los pronósticos se reviertan, que haya algún tipo Ojalá de que se milagro, equivoquen, que empiece a llover totalmente. mucho, ¿no? Sí, Lo antes exactamente. posible. Dale, ojalá. Bueno, muchas gracias. Escuchamos al ingeniero Juan Gracias. Borús, subgerente del Sistema de Información y Alerta Meteorológico del Instituto Nacional del Agua.